Tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vaya a ver este video. Nosotros somos el grupo número 2 de exposición, conformado por Catherine Abigail Orellana, Catherine Nicole García y mi persona Rosicela Abigail Calderón. En esta hora vamos a tratar de exponer nuestro trabajo de investigación. El autor que nos corresponde a nosotros abordar es Claribel Alegría. Y el tema que nosotros vamos a desarrollar o desarrollamos en este trabajo de investigación es Mujer, Denuncia y Acción en la obra de Claribel Alegría. Esta investigación, a manera de introducción, se basa en indagar cómo Claribel Alegría muestra a la mujer salvadoreña como un agente de cambio. Para ello, nosotros hemos seleccionado dos de sus obras emblemáticas y una antología poética, que cabe recalcar que no es la antología propuesta en el plan de estudio, sino que es otra antología debido a que la propuesta pues no estaba en internet. Como dije, hemos seleccionado tres de sus obras, entre ellas Ceniza Tizalco, que fue publicada en 1967, No me agarran viva, que fue publicado en 1983, y la antología poética de Ars, de las cuales hemos agarrado algunos de sus poemarios que fueron publicados en la época de entre los 60 al 89, que son las épocas en que las dos obras antes mencionadas pues también fueron publicadas. Tenemos dentro de los poemarios Vía Única, publicada en 1965, Pagaré a Cobrar, publicada en 1973, si no mal recuerdo, Raíces, que fue publicada en 1975, eh, Sobrevivo, que fue publicada en 1978, Luisa en el País de la Realidad, que fue publicada en 1983, y el último poemario que hemos escogido es Y este poema Río, de 1989. Bien, ahora les hablaré un poco sobre el método de análisis que nosotros utilizamos y también un poco sobre la guía de análisis. El método que nosotros utilizamos fue el método comparativo con un enfoque sociológico, porque este nos permitió abordar y relacionar, analizar cómo se relacionan aquellos fenómenos sociales con fenómenos internos. En este caso, cómo se relaciona el patriarcado o la guerra con aquella conciencia que impulsa a actuar. Eh, esa conciencia que aparece representados en las obras literarias a través de los personajes. Sentimos que esta metodología que nosotros empleamos para nuestro trabajo es bastante adecuada porque no se limita a estudiar solo la parte estética del texto, sino que permite también como comprender cómo la narrativa y la poesía de lo que es la escritora, Claribel Alegría, funciona como testimonio y como herramienta transformacional, podemos decirlo, para, válgase la redundancia, transformar lo que es la sociedad. En cuanto a lo que es la guía de análisis, de igual manera nosotros hemos eh, seleccionado una guía que está basada también en lo que es la parte sociológica, la guía de análisis literario con un enfoque sociológico, y hemos tomado el ejemplo en el cual se basa Consuelo Roque, que nosotros la sentimos bastante eficaz debido a que articula preguntas bastante directas de cosas que no solamente son el argumento de la obra o no, sino que se va a preguntar cosas directas como lo que es el contexto social, histórico de la obra, lo que son los personajes, los conflictos, los símbolos y la estructura emocional de la obra. Y gracias a todo eso permite que tanto, bueno, permite que el lector acceda a los niveles internos dentro de la obra sin perder ninguna precisión y rigor en cuanto a crítica. Ahora bien, les hablaré sobre los problemas, bueno, sobre el planteamiento del problema de investigación. Como ya dijimos, el estudio trata de analizar la compleja interacción entre lo que es la conciencia crítica, el condicionamiento histórico y la respuesta activa de la mujer salvadoreña.
tal como se retrata en la narrativa de Claribel Alegría. Debemos de entender que históricamente la mujer ha sido como marginada en la sociedad salvadoreña, debido a que se le han impuesto roles de género bastante rígidos, que confinan o definen a la mujer como alguien sumisa, la engloban en la esfera de lo que es la domesticación, es decir, que solo sirve para hacer cosas domésticas, y siempre ha sido silenciada. Bueno, quizás hoy ya no se ve mucho eso, pero años atrás la mujer era silenciada e incluso obstaculizaba el hecho de ser mujer para no participar en cuestiones de poder, en cuestiones políticas. El dilema central que aborda esta investigación es pues comprender la dinámica interna y externa que convierte a la mujer históricamente silenciada en un agente de cambio. Porque Claribel Alegría en sus obras es vista como un portavoz eh, de, de eso. O sea, Claribel Alegría trata de expresar, visibilizando lo que es la violencia extrema, la guerra, matanzas y cómo el patriarcado incluso ejerce poder sobre la sociedad y sobre las mujeres. Entonces, bajo estos marcos de conocimiento, hemos formulado 3 preguntas, problemas de investigación, y la primera es cómo reacciona la mujer ante el condicionamiento de su época en El Salvador y cómo se manifiesta esta contestación o afrontamiento en las obras de Claribel Alegría. La siguiente pregunta es, o el siguiente problema de investigación es, de qué manera la conciencia, entendida como bueno, vamos a entender la conciencia como la comprensión crítica de la injusticia social y política, de qué manera la conciencia se transforma o impulsa, la acción revolucionaria y testimonial. Y el tercer problema de investigación va a ser cuál es el impacto que genera Claribel Alegría al usar diferentes géneros literarios, puesto que nosotros hemos abarcado 3 obras, de las cuales son diferentes géneros literarios. Está la novela, el testimonio y la poesía. Entonces, ¿cuál es el impacto que Claribel Alegría causa al usar diferentes géneros literarios para expresar lo que es la denuncia sobre el sistema sociopolítico y sobre el patriarcado en El Salvador? Y voy a hablarles de la descripción del corpus, una pequeña síntesis de cada obra. Ceniza Tizalco pues presenta una novela donde la memoria íntima se entrelazan con la memoria histórica. Aquí se nos relata la historia de Carmen, la cual regresa a El Salvador tras la muerte de su madre. Y esta persona, Carmen, lee un libro, y al leer el libro, que es un diario, descubre un amor prohibido marcado por los hechos traumáticos y de igual manera, bueno, los hechos traumáticos de la insurrección campesina y de igual manera de la matanza de 1932. La obra pues articula 2 voces y 2 tiempos. Así, Claribel Alegría nos muestra como la violencia política que irrumpía en la vida privada, y también cómo esto deja cicatrices emocionales que las mujeres cargan en silencio. Eh, ya en No me agarran viva, pues desplaza la mirada hacia lo que es la acción directa de lo que pasó en plena guerra civil. Este testimonio pues reconstruye la vida de Eugenia a través de quienes la conocieron. Eh, no me agarran viva pues es un testimonio que reconstruye la vida de Eugenia, que es la protagonista, se puede decir, a través de la voz de sus familiares y compañeros de lucha. La obra muestra cómo una mujer común pasa de vivir una vida cotidiana
a incorporarse a lo que es la guerrilla ante las injusticias sociales y el cierre de toda vía pacífica. Eugenia deja a su esposo y a su hija para integrarse a lo que es plenamente la resistencia, eh, convirtiéndose pues en un ejemplo de entrega y convicción. El texto pues revela su valentía, como el costo emocional y entrega a la guerra, dejando a su familia incluso a un lado, mostrando cómo la violencia rompe vínculos y cómo impulsa también de igual a acciones heroicas. Estas dos obras pues la primera es una novela, la segunda es un testimonio, y ahora entramos al proyecto poético Ars. Pues de igual manera comparten una misma raíz, de la cual es mostrar cómo la violencia histórica marca la vida íntima y obliga a recordar y a resistir. Podemos observar que en San Salco se revela el peso y el trauma heredado. En No me agarran viva se convierte, ese dolor lo convierte en una acción colectiva a través de Eugenia. Y ahora entramos a lo que es la poesía, la cual reafirma que la memoria es un deber ético y que la palabra pues viene a ser un camino, denuncia y consuela a la vez mediante su poesía una, una forma de supervivencia. Entre 1965 y 1989, pues Claribel Alegría construyó ese proyecto poético donde lo íntimo y lo histórico pues se funden en una misma conciencia ética. Eh, Su voz está inscrita en la poesía testimonial, la mayoría. También aborda otros temas como la soledad, la pobreza, el exilio, temas de identidad incluso, puesto que Claribel Alegría fue una persona que vivió exiliada. Eh, Convierte cada libro en un espacio para la memoria. La resistencia está presente. En Vía Única de 1965 inaugura una visión pues poética que asume destino y compromiso. Ya desde allí, Claribel Alegría empieza a construir su reflexión sobre recordar y permanecer. Ya de ahí pasamos a 1973 con el poemario Pagaré a Cobrar. Aquí lo que es la herida política se vuelve algo central porque hay un poema que no me recuerdo si se llama Patria, donde menciona la palabra o la frase me duele la patria, donde define un dolor bastante colectivo y personal. Aquí la poesía funciona como un acto de resistencia ante lo que es el olvido y la injusticia. Aquí sí denuncia, pero también constituye rostros y nombres. Ya para 1975 en Raíces, pues vuelve no me recuerdo en qué poema, pero afirma nuevamente en una frase donde dice, mis raíces insisten, recordando o hablando sobre la identidad que es heredada, compartida y también es viva. Aquí pues se habla mucho de las familias, las memorias familiares, se lanza para sostener el yo, ahí predomina el yo, o sea, habla mucho de ella. Y también está el poemario que ya empieza a hablarse un poquito más sobre hechos de guerra, que es en 1978, el cual se llama Sobrevivo. Ahí aparece ya la afirmación de sobrevivir, resistir, persistir, amar, recordar y escribir pese al dolor que ella carga. Aquí se forma o se convierte la palabra como un refugio. Y finalmente, pues Luisa en el país de la realidad, igual
habla sobre elementos de guerra, porque ya estamos en 1983, habla temas de exilio e incluso menciona que el exilio nos duele en un poema, perdón. Y tenemos el último poemario que es y este poema Río de 1989, que cierra el ciclo de esta época, podemos decirlo así, con la imagen del río, donde es la poesía, es el movimiento de la voz y no solo enfrenta la historia, sino que fluye a través de ella. En conjunto, estos poemarios revelan bastante una ética de la memoria, puesto que hacen demasiada alusión a recordar. Alegría escribe desde el exilio temas sobre el exilio, la violencia y el amor sin sentimentalismo, porque ocupa un lenguaje bastante claro, bastante cotidiano, y su obra pues afirma que las palabras, o sea, el escribir, porque incluso no me acuerdo si es el poema se llama Escribiré o Escribo, pero que era necesario escribir. Entonces, para ella la palabra es el camino, que sobrevivir es escribir, recordar y amar, y que la poesía no solo se piensa, sino que se habla. Vamos a continuar hablando sobre los contextos de las historias. Vamos a hacer un contexto general. Las tres obras, aunque utilizan un género distinto, la novela, testimonio, la poesía, están unidas en un hilo conductor ético-político. Se ve la violencia histórica en El Salvador y la urgencia de la memoria. Podemos destacar 3 puntos, que sería la denuncia de la violencia histórica, ya que la obra contempla de Alegría, aborda la transición desde la raíz de la opresión. Lo podemos ver en la matanza de 1932 en Ceniza de Izalco, hasta sus consecuencias directas en la guerra civil salvadoreña, que se muestra en No me agarran viva. Tenemos como segundo punto la memoria como deber ético. Las tres obras afirman que recordar es un deber moral, ya que la autora utiliza la literatura para para devolver la voz a los oprimidos, cuestionar el olvido y reivindicar a los silenciados. También como tercer punto, pues muestra a la mujer como agente de cambio. El tema central en la transformación de la mujer salvadoreña de un sujeto condicionado por el patriarcado a un agente de cambio y denuncia, sea a través de la memoria íntima, la acción militante o la palabra poética. Continuando pues hablando de un contexto histórico general de las tres obras, el hilo conductor histórico de la estructura de opresión impuesta por la oligarquía terrateniente y el régimen militar en El Salvador. Desde la época de 1930 hasta los acuerdos de paz de 1992, el país vivió bajo una alternación de gobiernos militares que reprimieron sistemáticamente cualquier intento de reforma social o participación democrática. Las tres obras de Alegría son un testimonio de la memoria histórica, que se niega a olvidar las masacres, las injusticias y que llevaron al conflicto armado. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de un contexto histórico específico de cada obra. Vamos a empezar hablando de Cenizas de Izalco, de 1967, que trata acerca de la matanza de 1932. La novela se centra en el trauma fundamental del siglo XX salvadoreño, el levantamiento campesino e indígena de 1932 en la zona occidental del país, liderando por Farabundo Martín, y la subsiguiente represión militar, la matanza. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Pues tras el levantamiento del general Maximiliano Hernández Martínez, ordenó una purga brutal
que resultó en la ejecución de un estimado de 25 millones a 3.000 millones de personas, principalmente población indígena y campesina. Este evento consolidó el poder militar en alianza con la oligarquía cafetalera y cerró el paso de las vías democráticas para el cambio social e inaugurado un periodo de dictadura militar que duraría décadas. Dentro de la obra tenemos otros 3 tipos de contexto. Vamos a hablar acerca del contexto político. En la obra se centra en el levantamiento campesino e indígena de 1932 en El Salvador y la consecuencia de represión estatal, la matanza de 1982. Como contexto social podemos ver reflejada la profunda desigualdad agraria y la opresión a la población campesina e indígena, situando la historia personal en un marco del poder oligárquico y la pobreza. Y como contexto literario, pues se puede decir que se inscribe en la literatura comprometida centroamericana. Estéticamente emplea una estructura compleja que rompe con el realismo usando múltiples voces y alteraciones del tiempo. La memoria íntima se entrelaza con la memoria histórica, humanizando el trauma. Ahora bien, vamos a hablar acerca del contexto histórico de la obra No me agarran viva de 1983. Un evento clave es la Guerra Civil Salvadoreña que va de 1979 a 1982. Esta obra testimonial se publica en pleno apogeo de la guerra, documentando la vida de una militante guerrillera, Eugenia. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? Pues la profunda desigualdad social, la presión de los movimientos obreros y el estudiantil en los años 70 y el fracaso de las reformas llevaron el estadio del conflicto armado entre el gobierno. El apoyo fue apoyado por Estados Unidos y el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, el FMLN. Ese periodo se caracterizó por una polarización extrema, el asesinato de una figura clave, quien es Monseñor Romero, en 1980, la acción de los escuadrones de la muerte, las masivas violaciones a los derechos humanos y el libro da voz a la resistencia popular y la lucha armada contra el Estado. Como contexto político, podemos ver que se sitúa directamente en el periodo de la Guerra Civil Salvadoreña, décadas de los 70 y 80, siendo un documento inseparable de esa profunda crisis. La obra es una denuncia de la represión sistemática y la violación del Estado de la época. Como contexto social, también podemos ver que destaca la extrema desigualdad, la injusticia económica que obligó al pueblo a levantarse en armas. Su función es ser un contrapunto a las conversiones oficiales. Estuvieron humanizando la lucha guerrillera a través de las voces de las familias y compañeros de la protagonista Eugenia. En un contexto literario se centra o va dirigido al género testimonial y al realismo social. Radica en un compromiso político y el estilo sencillo y apasionado que prioriza la voz directa y unida de los testigos para reflejar una urgencia del contexto problemático. Y por último tenemos la colección de poemas de Claribel Alegría Ars. El periodo clave dentro de estos poemas es el militarismo y el éxito mediados a los siglos XX. La poesía de Alegría abarca desde el fin de la era de Martínez, aunque su sombra se mantiene hasta la Guerra Civil. Pero ¿qué estaba pasando en este tiempo? Sus poemas capturaron un clima de violencia abierta que permeó la sociedad salvadoreña a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Refleja el exilio forzado de intelectuales y opresores. La propia Alegría vivió fuera del país y la frustración por la falta de liberación democráticas.
La poesía funciona como una crónica ética y emocional de la nación, documentando el dolor de la represión, la pérdida de los seres queridos y la esperanza en una revolución social. Ahora bien, un contexto político y social que se centra dentro de estos poemas es que comparten la misma raíz social y política de opresión histórica y violencia estatal de sus obras narrativas. La autora, pues, con su poesía convierte la escritura en un acto de continuo de memoria y resistencia frente a la guerra y el exilio y la represión. Como contexto literario, pues se enmarca en la poesía testimonial y de compromiso político latinoamericano de posguerra. La poesía no es solo ética, sino un compromiso ético. Utiliza la condensación lírica para funcionar lo íntimo, el dolor personal, el exilio, con lo colectivo, el trauma nacional, afirmando que la palabra es una forma de supervivencia y denuncia. Como análisis de resultado, finalizamos con 3 puntos. La reacción de la mujer ante el condicionamiento patriarcal. En este punto podemos ver que en Cenizas de Salgo se tiene un tipo de reacción de rebeldía íntima. A través de Carmen se cuestiona la opresión doméstica, la hipocresía social, su resistencia se canaliza mediante la memoria, se puede ver reflejado en la lectura del diario materno y la autonomía emocional. En cuanto a la obra No me agarran viva, su tipo de reacción es una contestación revolucionaria. Eugenia rompe el mandato patriarcal, transitando un rol de madre-esposa a la acción armada directa en la guerrilla. Su consigna No me agarran viva es la reivindicación radical de autonomía política. Y en cuanto al poemario a Ars, su tipo de reacción llega a ser una resistencia lírica y existencial. El cuerpo femenino se reescribe como un territorio político y la tierra es mi cuerpo. La palabra, la memoria y la escritura son afirmaciones como actos de supervivencia y denuncia íntima. Bien, continuando con el punto 2, en el que vemos que la conciencia se transforma en acción, vemos en las obras de Claribel Alegría que se muestra un proceso claro donde la conciencia de las mujeres protagonistas va creciendo hasta convertirse en la pura esencia de la acción. Este proceso tiene varias etapas que se repiten en Cenizas de Izalco, No me agarran viva y el poemario Ars, que son las obras que estamos estudiando. Primero aparece el despertar de la conciencia y esto ocurre en el caso de Cenizas de Izalco cuando la protagonista Carmen se enfrenta directamente a la injusticia, no solo en Cenizas de Izalco, sino que esto también vemos que aplica a las otras 2 obras. En Cenizas de Izalco, por ejemplo, vemos que Carmen despierta cuando lee el diario que su madre le deja y se entera que mientras su familia vivía en fiestas y comodidades, cientos de campesinos e indígenas fueron perseguidos y asesinados en 1932, una de las denuncias que hace fuertemente Claribel Alegría dentro de su obra. Esta comparación entre el lujo y la brutalidad le hace ver que ha vivido dentro de una burbuja creada por un sistema muy injusto. Después de este despertar, vemos a Carmen que empieza a sentirse incómoda con su propia vida. Eh, la podemos ver en reuniones sociales donde todos fingen normalidad, ella se siente incómoda. Incluso cuando su esposo habla de política sin sensibilidad o cuando sus amigas piensan solo en la apariencia. Todo esto le hace sentir que su papel de esposa obediente está conectado con el silencio que hasta cierto punto se permitió con la masacre. Su crisis nace cuando ya no puede seguir fingiendo. Ahora, en el caso de Eugenia, que es la protagonista de la obra de, titulada No me agarran viva, su conciencia no despierta por documentos, sino por una vivencia. Eh,
Vemos que ella habla acerca de cómo su familia pasa hambre, cómo ve a sus vecinos golpeados e incluso desaparecidos, y cómo los soldados entran a casas sin permiso, cuando detienen a alguien cercano o registran su hogar violentamente. Es ahí cuando ella entiende que esa pobreza y represión no son una casualidad, sino parte de un sistema que oprime a los pobres. Esa violencia directa es lo que la vuelve consciente y la hace querer tomar acción. Por eso, en esta obra vemos presente que la crisis aparece cuando se entiende que no puede proteger, en el caso de Eugenia, que ella no puede proteger a sus hijos dentro del sistema actual, sino que debe elegir entre quedarse en casa aceptando la violencia o unirse a la lucha armada. Es decir, ella decide volverse guerrillera para así cambiar su realidad. Acá vemos que cada asesinato en su comunidad y cada vez que sus hijos lloran de hambre aumenta el conflicto interno que ella siente entre cuidar o combatir. Mientras tanto, en la poesía Ars, el yo poético despierta al darse cuenta de que la violencia del país no es algo aislado, sino una herida que afecta la vida diaria. Eh, por las imágenes de lo lírico que se nos presentan en estos poemas, podemos llegar a imaginarnos a la poeta leyendo noticias de desaparecidos, escuchando testimonios de exiliados o caminando por las calles marcadas por la guerra. Podemos llegar a visualizar esas casas vacías, esas familias rotas o nombres borrados. Todo esto convierte el dolor del país en un dolor propio en el caso de Claribel Alegría. Por eso es que esta poeta entiende que su historia personal está unida a la historia de la violencia del país. Su crisis aparece cuando siente el peso del dolor colectivo, pero también la obligación de seguir escribiendo y de denunciar estas injusticias. Podemos imaginarla cansada emocionalmente por el exilio, porque cabe mencionar que ella no nació acá en El Salvador, sino que en Nicaragua, pero debido a la guerra también, pues ella se exilió acá en El Salvador. Dentro de sus poemas podemos ver el cargo emocional acerca de las pérdidas y los recuerdos traumáticos. Incluso en algunos de sus poemas sentimos esa carga emocional en la que podemos pensar en que ella se cuestiona a sí misma, es decir, refleja sus crisis existenciales en las que ella se pregunta si aún tiene fuerzas para seguir cargando con la memoria de tantos fallecidos. Su conflicto está entre cerrar los ojos, hacer que no pasa nada y dejar de sufrir por un momento, o seguir escribiendo para hacer justicia simbólica. En conjunto, el análisis muestra que Claribel Alegría presenta una acción política, muestra revolución a través del testimonio, a través de la novela y a través de los poemas. Y todo esto es resultado natural de una conciencia que se forma en medio de la opresión. Es decir, cuando los protagonistas entienden profundamente la injusticia, actuar deja de ser una opción y prácticamente se vuelve inevitable no hacerlo. En el punto 3, vemos que Claribel Alegría, dentro de las obras de estudio, estamos analizando 3 géneros, los cuales vendrían a ser la novela, el testimonio y la poesía. Con estos géneros podemos ver que Claribel Alegría los usa para denunciar y hacer que su voz sea más fuerte y que llegue a más personas, porque cada uno de estos géneros, vamos a decir, que aporta algo distinto a la fuerza o a la carga emocional con la que Claribel Alegría se expresa. En Ceniza Tizalco, en la cual ya sabemos que es una novela,
nos humaniza a la historia que se nos está presentando, la cual vendría a ser La Matanza de 1932. Acá se entiende que a través de personajes podemos sentir ese mismo sufrimiento. Podemos observar los símbolos como el volcán y las cenizas que hacen visible el trauma colectivo, así como su impacto emocional y la reflexión que nos hace hacer, porque esto ayuda a comprender y a sentir la injusticia que nos quiere denunciar Claribel. En No me agarran viva, el testimonio aporta veracidad. Su lenguaje es simple y directo dentro de las características del testimonio. Ella las aplica muy bien y nos expresa a través de varias voces que se junta la figura de Eugenia, convirtiéndola en un símbolo de lucha y ofreciendo una visión diferente a la oficial. Su fuerza es política y documental. Vemos que hasta cierto punto acá Claribel Alegría sale de lo común al presentarnos un testimonio de un guerrillero, pero no de un guerrillero hombre, sino de una mujer, es decir, una guerrillera. Nos presenta la perspectiva de una mujer. Por decirlo así, vendría a ser como un lado más íntimo de la guerra. Y en la poesía, el poemario Ars, las imágenes que nos presentan son breves pero a la vez potentes. ¿Por qué? Porque estas expresan dolor, expresan temas y sentimientos como el exilio y la resistencia. El ritmo presente en estos poemas facilita, por decirlo así, su comprensión y asimismo es fácil sentir o entender lo que nos quiere transmitir Claribel Alegría. Su impacto, como en los dos géneros anteriores, es bastante emocional y hasta cierto punto memorístico, porque guarda la memoria de los que no tienen voz. Gracias a esta combinación, Alegría puede llegar al público de diferentes formas y siempre denunciar la opresión desde varios puntos de vista, haciendo que su mensaje sea más amplio y duradero. ¿Por qué mencionamos esto? Porque eh, a través, Claribel Alegría ha usado diferentes géneros para expresarse, pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo solo lea poesía, no leo, no leo narrativa, no leo novelas o testimonios, sino que solo poesía. Pues a través de la poesía también puede llegar esa denuncia que Claribel Alegría quiere hacer, porque ella no está utilizando un solo género para expresar o denunciar, sino que está haciendo uso de varios. Entonces, aquí la importancia del por qué Claribel Alegría usa diferentes géneros. A modo de conclusión, a lo largo del análisis de estas tres grandes obras, entendemos que Claribel Alegría forma un conjunto coherente donde se presenta una idea central, el cual sería que la mujer salvadoreña no es pasiva, sino que siempre encuentra formas de resistir y romper con el patriarcado, que se impone, incluso dentro de escenarios difíciles, como por ejemplo la guerra. También se combina la conciencia crítica, la cual es vista como el motor que lleva a la acción transformadora. En todas las obras se repite el mismo proceso: contacto con la injusticia, crisis ética, decisión y acción. Aunque cada género lo muestra de una manera distinta, la lógica es la misma. En textos de violencia, en contextos de violencia extrema, se puede tomar conciencia y prácticamente es inevitable no actuar ante estas situaciones. Además, esta estructura es una elección estética y política de Alegría, porque cada género, en el caso de la novela, el testimonio y la poesía, aportan una forma distinta de denunciar.
eh, a través de la novela nos da un análisis histórico, eh, también nos transmite una urgencia testimonial y en el caso de la poesía nos da una emoción bastante densa. Por último, el estudio identifica el hilo que une sus textos, la memoria como un deber. Tenemos también la palabra como forma de resistencia y la mujer como protagonista de la historia. Claribel Alegría no solo eh, describe cómo la mujer salvadoreña se transforma, sino que la hace existir de una manera activa dentro del relato nacional. De este modo, su obra no solo representa la realidad, sino que participa en ella cumpliendo con la función social